Amén, gloria a Jesús. Y con la clase de los adultos, nuestra maestra pastora Crisi Trigueño. Que el Señor le bendiga a todos. Hermano, que se le bendiga. Amén. Que se le bendiga en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto está contento de estar en la casa del Señor? Amén. Aleluya. Es mejor un día en su casa que 1000 fuera de ella. Amén. Es una bendición poder estar en la casa del Señor. Amén. Qué lindo Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya, como dijo el copastor, estamos en la clase número 19 en este día, bajo el tema dominio propio, un valor indispensable. Gloria sea el nombre del Señor. Y un clase bien interesante, amén. Qué lindo Dios, bien, que edifica, amén. Gloria a Dios. Dominio propio, en la Biblia el dominio propio o autocontrol es la capacidad dada por el Espíritu Santo para gobernar los impulsos, escucha esto, emociones y deseos. Es una virtud que permite actuar con sabiduría y templanza en lugar de ser dominado por pasiones destructivas. Indispensable significa que algo o alguien es absolutamente necesario o esencial. Se refiere a aquello de lo cual no se puede prescindir, ya que su función es vital o su presencia es requerida para que algo pueda llevarse a cabo. Gloria sea el nombre del Señor. Pensamiento central: todo creyente ha sido capacitado por Dios para vivir honestamente sin dejarse arrastrar por el mal que le circunda. Gloria a Dios. El objetivo de esta clase, número 1, evaluar la importancia del dominio propio en la vida del creyente. Número 2, asumir la actitud que corresponde a un creyente en relación al uso del dominio propio. Número 3, formular la conducta que es propia de los hijos de Dios al convivir en medio de un mundo que es adverso a su fe. Aleluya, qué lindo Dios. Quiero que ustedes sepan, amén, en esta noche, que el dominio propio es necesario en la vida del creyente. ¿Cuánto dice amén? Pero en todas las áreas. En todas las áreas, amén, qué lindo Dios. Tú sabes que hay mucha gente que está en la cárcel por falta de dominio propio, porque perdieron el control y ahora está allá por años por falta de dominio propio. Es importante que la iglesia, que nosotros, que el ser humano tenga dominio propio, ese autocontrol para controlar tus impulsos. Incluso hasta para hablar tenemos que tener el dominio propio fortalecido en nuestra vida, amén, por el simple hecho de que lo que decimos puede contaminar a los oyentes, amén. Mateo 15:11 dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Gloria a Dios. Proverbios 10:1: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Mas el que tiene dominio propio con sus palabras es prudente. Amén. Qué lindo Dios. Tenemos que pasar nuestra palabra, iglesia del Señor, nuestras palabras, hechos, comportamientos por el filtro del Espíritu Santo. Qué lindo Dios. El que no tiene dominio propio anda sin frenos. ¿Y qué pasa cuando un vehículo pierde su freno? Choca y lleva, el que está en el medio lo lleva enredado. O sea, hierre, hasta mata, porque no tiene freno. A catástrofe, yes. Así mismo, porque todos terminan afectados cuando hay un accidente. Si no hay freno, hay un accidente que te espera. Qué lindo Jesús. El dominio propio es un atributo incluso bastante esencial en nuestra vida. El dominio propio revela a quien tenemos por dentro. Necesitamos ese autocontrol, porque todo el mundo, el que tiene el diablo por dentro, tú lo vas a saber por la manera que ellos se explotan.
Cuidado, mujeres. Se explota, comienza a gritar y maldecir y todo. El dominio propio muestra quién tú tienes por dentro. Si tú tienes a Dios por dentro, eso se va a revelar con ese dominio propio, ese autocontrol. ¿Cuántas veces que uno tiene que tragarse hondo por el falta de respeto de alguien que por tú ser cristiano y representante de Dios, tú tienes que lo más difícil que hay, porque es difícil. Tú sabes lo que yo veo cuando tengo que tragar mi foto de darte la mano. Yo no voy para la cárcel por esta gente, porque es fácil perder el control. Esta humanidad rápido quiere defenderse por cualquier cosa. Esta humanidad fácilmente quiere mostrar de lo que somos capaces. Yo no voy para la cárcel, yo voy para el cielo. Yo no voy para el infierno, yo voy para el cielo. Porque si suena la trompeta en medio de un arranque de esa, en medio de un descontrol de eso, si suena la trompeta, ¿qué será de nosotros? Por eso que es menester que nosotros tengamos ese autocontrol, ese dominio propio. Amén, qué lindo Dios, que cuando llegue ese momento, gloria a Dios, aleluya, que suene la trompeta, Dios nos encuentra adorando su nombre, amén, en paz. Dice la Biblia, en cuanto depende de ti, estar en paz con todo. Dios siempre está promoviendo la paz. La paz. Y tú sabes que ese autocontrol es parte de tener paz. Porque nosotros escogemos nuestras batallas. Hay gente que pelea por todo. Yo escojo mi batalla. Hay cosas que yo lo suelto en banda, pero yo escojo mis batallas. Hay cosas que la gente que se descontrola por nada. Venga, por eso. En el invierno, tú sabes que la gente guarda su parking con sillas. Después que llegan paliando su carro, ponen una silla con algo. Y hay gente que aún se han matado porque perdieron el control, porque no tuvieron dominio propio. Algo tan simple, busca otro parque, aunque tú tienes que caminar 8 bloques, pero busca otro parque. Pero matar a alguien, y ahora está donde, en la cárcel, no tiene parque y ni puede paliar el año que viene, no puede paliar porque perdieron el control. Por eso que el dominio propio es importante, es esencial en nuestra vida. Amén, qué lindo Jesús. En Hechos capítulo 24, vamos a comenzar, amén, entrar en la clase 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Amén. La otra versión dice: días después, Félix fue otra vez a ver a Pablo. Lo acompañó Drusila, su esposa, que era judía. Félix llamó a Pablo y lo escuchó hablar acerca de la confianza que se debe tener en Jesús. Félix, amén, cuyo nombre completo era Marco Antonio Félix, fue el gobernador romano de la provincia de Judea entre los años 52 y 58 después de Cristo. Drusila era una princesa judía y noble romana, famosa por su gran belleza. Drusila era la menor de las 3 hijas de Herodes Agripa I. Durante el encarcelamiento de Pablo en Cesarea, el gobernador Félix y Drusila lo mandaron a llamar para escuchar su mensaje
sobre la fe en Jesucristo. Se dice que el apóstol Pablo habló con tanta convicción sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, que el gobernador se llenó de temor. En relación de ambos comenzó de manera escandalosa. Drusila estaba casada con el rey de Emesa, pero Félix la sedujo. Este chisme grande. Qué lindo Dios. Supuestamente con la ayuda de un mago, mira esto, y logró que ella se divorciara y se casara con él. Este hombre mandó a llamar a Pablo, que estaba encarcelado, pero ¿para qué? Para escuchar palabra. Di conmigo, escuchar palabra. ¿Cuál era el mensaje de Pablo? A tener fe y confianza en Cristo. El 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Mira cómo Pablo no se casaba con nadie, iglesia del Señor. Aún él siendo prisionero, él podía decir cualquier cosa para ser libre. Pero mira el consejo que Pablo le dio a este gobernador, según la palabra. Tenía que vivir sin hacer lo malo. Mira esto. Tenía que controlarse para no hacer lo que quisiera. Y eso es lo que hace el dominio propio. El dominio propio es disciplina. Te disciplina tu espíritu. Todos ustedes tuvieron que tener dominio propio para estar aquí. Yo tuve que tener, porque hoy es un día lindo para estar en el parque, caminando, viendo la belleza del Señor. Pero ese dominio propio es lo que te dice: tú tienes que buscar a Dios. Ese dominio propio te dice: tú tienes que llegar a la casa de Dios. Todos nosotros necesitamos dominio propio para poder entrar por esa puerta. Y por ese dominio propio, todos nosotros entramos por esa puerta en este día. Este hombre comenzó a predicar a esta gente: ustedes necesitan controlarse. Mira, el echar está en la cárcel, nada más me puede pasar aquí. Yo voy a decir la verdad. Ustedes se tienen que controlar para no hacer lo que ustedes quieren hacer, porque la carne, ¿cuántas cosas esta carne no quiere hacer? Pero por el dominio propio, nosotros rechazamos esas cosas que nosotros sabemos no podemos. La carne sí puede, pero el Espíritu le dice: perdóname, eso no es para ti. Eso no es para ti. Tú no puedes caminar por ese lado, ese rumbo. El dominio propio, amén, es lo que te va a dirigir ¿a dónde? Hacia el cielo. Porque si nosotros seguimos en la carne, ¿dónde vamos? Abajo, y no para el basement, para el infierno. El dominio propio es lo que nos dirija hacia el cielo, es lo que nos va dirigiendo hacia arriba. Por eso que es menester. Y si nosotros no tenemos dominio propio, todavía hay tiempo de pedirle a Dios: Señor, dame dominio propio. Porque Él dice: pedir y se os dará, buscar todo lo que tú pides, amén, y más. Si es para el Espíritu, Él te lo va a dar, iglesia del Señor. Él dice: tiene que controlarse para no hacer lo que quisiera, que si no, solamente lo bueno, y que algún día Dios juzgaría a todos. Esa palabra entró por los huesos de Félix, amén, y como que lo turbó y lo asustó. Pero parece que esa palabra lo atrajo, que él decía: vete, pero no he terminado contigo, te volveré a llamar. Algo que tiene la palabra es que la palabra da seguidilla, iglesia del Señor. Aunque lo asustó en el momento, él dice: yo tengo que volver a llamar a este hombre. Yo quiero escuchar más. La palabra te da ese hambre para anhelar más. ¿Amén? Qué lindo. Día 26. Esperaba también con esto que Pablo le diera el dinero. Mira, bueno, yo no sé qué preso tiene chavo, pero parece que Pablo tenía chavo.
Ajá, yes. Que Pablo le diera dinero para que lo soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Este hombre pensaba que Pablo era un de patria, iglesia. O sea, venía a hablar con él para ver si él pagara por su libertad. Pero algo que este hombre no sabía, este gobernador no sabía, que ya Pablo era libre. No hay cantidad de dinero que uno puede darte para recibir la libertad que ya Pablo tenía. Quizás físicamente él estaba detrás de las rejas esa, pero su alma estaba libre. Tan libre que ellos vinieron a hablar con él. Y él tenía que aconsejar. Ustedes no pueden hacer lo que ustedes quieran. Un preso aconsejando a un gobernador. ¿Escucha esto? Ustedes tienen que tener dominio propio. Ustedes no pueden estar así sueltos haciendo como... No, un preso ya era libre. Pero como en otras ocasiones, me imagino que gente han pagado para ser libre. Amén. Y ellos pensaban que Pablo iba a hacer lo mismo, pero en vez del dinero, él recibió una palabra. En vez del soborno, él recibió una semilla, iglesia del Señor. En vez de lo material, él recibió medicina para su alma. Qué lindo Jesús. El 27. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por su sucesor a Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Porcio Festo asumió el cargo de gobernador romano, reemplazando a Antonio Félix. En general, se le consideró un gobernante más justo y eficiente, amén, que el gobernador anterior. Para ganar fama de los judíos, él dejó a Pablo preso. O sea, no era que Pablo tenía un mal comportamiento, sino que los judíos no lo querían. Qué lindo Dios. Y para quedarse bien con ellos, decidieron a mantener a Pablo preso. Pero aunque él estaba preso, él plantaba la palabra siempre cuando él tenía la oportunidad. Mira esto, un hombre preso, tú vas a la cárcel, tú vas a ver mucha gente amargada ahí. Pero él estaba preso y predicando la palabra del Señor, preso y sembrando la semilla del evangelio. Iglesia del Señor, servirle a Dios es lo más grande que hay. Porque aún en situaciones así, cuando su vida, su cuerpo estaba encarcelado, él fue capaz de esparcir una semilla de bien, de esparcir esa palabra de Dios. En vez de estar ahí llorando, yo no sé por qué que yo hago aquí, que yo no hice nada. No, yo voy a aprovechar de la oportunidad. Yo no soy el único aquí expreso. Déjame trabajar para Dios mientras yo estoy en este lugar. ¿Y qué él hizo? Comenzó a predicar a los que le rodeaban. Amén. Qué lindo Dios. Servirle a Dios es bello, lindo. ¿Tú sabes qué? Porque, como dice la palabra del Señor, aún él estando preso, la paz de Dios sobrepasa todo. Aún preso, pero tenía paz. Aún preso, pero podía predicar el evangelio del Señor. Amén. Qué lindo Dios. En este caso parece que estos gobernantes eran medio locos. Amén. Qué lindo Dios. Que el consejo de oro que Pablo le dieron a ellos era: ustedes se tienen que controlar. Necesitan tener dominio propio, porque seremos juzgados por Dios. El mensaje que Pablo predicó a estos gobernantes era sobre el autocontrol. Porque yo sé que tú sabes que hay gente que está en esa posición, esas posiciones grandes, y piensan: yo puedo hacer lo que a mí me da la gana. Y Pablo está diciendo: esto no es así, porque Dios te va a juzgar. Porque seremos juzgados por Dios. Tito capítulo 1.
Versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. La otra versión dice: te dejé en la isla de Creta para que resolvieras los problemas pendientes y para que nombraras líderes en las iglesias de cada pueblo, tal y como te dije. Un líder de la iglesia debe ser alguien al que no se le pueda acusar de nada malo. Debe ser esposo de una sola mujer y sus hijos deben creer en Jesucristo, portarse bien y ser obediente. Aquí Pablo estaba hablando a Tito, recordándole la razón porque él lo dejó allá en esa isla. Pablo le decía: tú eres un líder, un obispo, y el líder, amén, corrige. Y el trabajo de Tito era seleccionar líderes de cada iglesia en esa isla, tal y como le fue enseñado. ¿Y cómo él iba a escoger estos líderes? Los líderes tenían que tener estas características: ser irreprensible, que significa irreprochable, intachable, impecable, inocente y incorruptible. Marido de una sola mujer, fiel, que tengan su casa en orden. Sus hijos deben ser creyentes. Mira cuán estricta era Pablo en cuanto a esto. Para ser cualificado, para ser un líder, tú tenías esta lista, no era negociable. Tenía que llenar la lista. Sus hijos deben tener un buen comportamiento, amén. Según Pablo, amén, para que alguien fuera considerado como un líder tenía que tener todas estas características, amén, porque el líder requiere carácter, gloria a Dios, que nadie tenga nada que decir de ti, y si lo diga, iglesia del Señor, que sea mintiendo. Que su casa sea el primer ejemplo para todos los demás. Número 1, sirviendo al Señor. Número 2, comportando como buenos hijos de Dios. Aleluya. Para elegir, Tito tenía que dejarse llevar por esta lista. Mira cuán estricta, iglesia del Señor, con el testimonio era Pablo. Qué lindo Dios. Si le faltaba una de estas características, no calificaba para ser líder. Si le faltaba uno, tenía que tener todas las características, iglesia del Señor. 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Aleluya. La otra versión dice: Dios les ha encargado a los líderes de la iglesia que vigilen el trabajo de todos, para que todo se haga bien. Por eso no deben ser tiranos, ni enojarse con facilidad, ni emborracharse. Tampoco deben ser violentos, ni tramposos en sus negocios. Aquí están hablando, amén, de alguien que para una mayor posición, un obispo, es un supervisor o pastor de la iglesia encargado de guiar, cuidar y administrar espiritualmente a la congregación. O sea, el pastor tenía que tener estas características: irreprensible, amén, como administrador de Dios, no soberbio. En la Biblia, soberbia, a menudo traducida como orgullo o arrogancia, es considerada mucho más que un simple defecto de carácter. Se define como el pecado fundamental y la raíz de todos los demás vicios. Representa la autosuficiencia, el amor desordenado por uno mismo y la rebelión contra Dios. La persona soberbia cree que no necesita a Dios. Yo no sé si ustedes han conocido a alguien que piensa que yo puedo solo, que yo no necesito a nadie, hasta que Dios lo hace tocar suelo
para que entonces pueda mirar para arriba. Dios mío, ayúdame. No, pero tú no me necesitabas, pero venga. Tú no me necesitabas. Esas son la gente soberbia que piensa, I got this. Yo tengo esto, yo puedo hacer esto. Yo no necesito a nadie. Amén. La persona soberbia cree que no necesita a Dios. Sus pensamientos y planes excluyen lo divino, ya que confía plenamente en su propia fuerza. Otra vez, I got it. Yo puedo hacer esto. Yo puedo hacer esto. Se manifiesta en ojos altivos, menospreciando a los demás y elevando su propio ego. Todo es yo. Yo puedo. A mí, nuestro copastor y copastorcito va a colectar la ofrenda. Históricamente se asocia con el orgullo que llevó a Satanás a rebelarse contra el Creador. Ese orgullo que hizo a Satanás decir, subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo. Él no estaba conforme de ser un ángel en el cielo. No only that, él dijo sobre las estrellas. Yes. Pondré mi trono. Mira eso. Él no estaba conforme con solamente, mira, varoncito, ya tú estás en el cielo tranquilo. Pero no, subiré y seré más alto. Seré semejante, al Altísimo. Ya él estaba allá y quería ser más grande. Más grande. Pero en el cielo no hay dos jefes. No hay dos jefes. ¿Y qué pasó? Dios dice, perdóname ya. Tú perdiste tu oportunidad, tú tienes que irte de aquí. No hay oportunidad ya. El diablo no puede ser salvo ya. Pero Dios, tú sabes lo que es eso. Ya Él está allá arriba. Ya Él está en la gloria. Y aún estando en la gloria, Él quería ser. No, yo quiero ser como Él. No se conformó que Él era el único ángel, el querubín. Exacto. Que entraba a la presencia de Dios y salía con ese brillo. No estaba conforme. No estaba conforme. Y lo increíble es que ya el varón estaba allá. Wow. Nosotros estamos pidiendo para él, ya el varón estaba allá tranquilo. El ángel más bello. El ángel más bello en el cielo. Pero quería ser más. Perdió su privilegio, mamá. Por su orgullo. Por su soberbia. Amén. Y eso lo hizo rebelarse contra el Creador. No iracundo. En la Biblia, un iracundo es una persona propensa a la ira descontrolada. El enojo explosivo y el resentimiento. Las escrituras advierten que este tipo de temperamento es destructivo y suele llevar al pecado, ya que el iracundo actúa por impulso y provoca conflictos. El enojo impulsivo no resuelve los problemas, sino que crea divisiones y peleas constantes con los demás. Falta de dominio propio. Un hombre iracundo se describe a menudo como alguien sin freno, lo que le impide pensar con claridad antes de actuar. Las escrituras aconsejan, escucha esto, las escrituras aconsejan no juntarse con personas iracundas para evitar contagiarse de su mal comportamiento y caer en sus mismas trampas. Hay un refrán que dice, dime con quién andas. Ya tenemos el permiso bíblico de no juntarnos con gente iracundo, con personas iracundas. Nosotros tenemos ese permiso de no estar junto a esa. No, pero el evangelio
es amor, claro que sí, es amor. Pero la Biblia nos dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tú comienzas a janguear o compartir mucho con gente así, tú vas a terminar así. Hay mucha gente que se cree súper espiritual. No, yo no puedo ganar para acá. Y esa persona termina. Pero venga acá, ella no era así. No era así. ¿Con quién ella anda? Mira, a ver, porque las influencias son reales. Las influencias son reales. Que la gente cambia. ¿Por qué? Por la influencia de con quien ellos siempre están. Dime con quién anda, te diré quién eres. Tenemos ese permiso bíblico de no juntarnos con gente que para nada pierde el control. Para nada. Yo he ido a restaurantes con gente. Cada restaurante tú vas, esa persona quiere hablar con el manager. Yo quiero hablar con el manager. Tengo una queja por todo. Gente conflictivo. Gente conflictivo que no sabe controlarse. No sabe controlar su impulso. Tranquilo, quieto. O sea, a ti no te gusta la comida también. Explica al waiter, perdóname, no me gustó esto. Puede cambiar eso. Es simple. Pero hay gente que tiene, no sé, yo no puedo decir que lo tiene en la sangre, porque dice la Biblia que Dios nos da dominio propio. Porque aún hay gente que han crecido en ambientes así. Cuando uno viene a Cristo, todo tiene que cambiar. Cuando uno viene a Cristo, eso cambia. Nosotros no podemos agarrarnos de cosas que se supone que cuando nosotros decimos, Señor, yo te acepto como mi único y exclusivo Salvador, ya, Él rompe ese patrón. Pero hay gente que tiene eso agarrado. No, yo soy así. Mi familia es así. ¿Y Cristo para cuándo? No dado al vino. La expresión no dado al vino es una instrucción bíblica que promueve la sobriedad y el autocontrol. Significa no ser esclavo de la bebida, evitar los excesos que nublan el juicio y no depender del alcohol. Primera de Timoteo 3:3, al describir las cualidades de los obispos ancianos, Pablo indica que deben ser sobrios, moderados y no dados al vino. Primera de Timoteo 3:8, al referirse a los diáconos, la instrucción es similar, no deben ser dados a mucho vino, lo que refuerza la necesidad de evitar la embriaguez. No pendenciero significa no ser una persona conflictiva, agresiva o propensa a las peleas. La expresión proviene del griego apectes, utilizado en el Nuevo Testamento, y describe a alguien que no resuelve las disputas con violencia, que resuelve las disputas con violencia física, ni provoca divisiones a su alrededor. No codicioso de ganancias deshonestas. Describe a alguien que no busca enriquecerse mediante el engaño, la manipulación, la explotación o la ilegalidad. Es un llamado a la integridad absoluta y al contentamiento, advirtiendo que el deseo incontrolable de dinero a cualquier costo destruye la moralidad. Y aún para eso hay que tener dominio propio. Para ganar. No es malo trabaja, porque dice la Biblia, el pastor lo predicó el miércoles pasado, el que no trabaja no coma, ¿verdad? Trabaja. Pero uno tiene que tener dominio propio. Yo me acuerdo, yo tenía como 16, 17 años. Ya yo estaba loca en Dios. Yo estaba trabajando en real estate como secretaria en Brooklyn, New York, cuando yo vivía allá. Y los días de culto nosotros tenemos los martes, jueves, viernes, todo lo mismo. Y yo me acuerdo que muchas veces mi jefe
Yo salía a las 6 de la tarde y gracias a Dios que mi trabajo era como 5 minutos de la casa para rápido ir a vestirme y correr. Ni comía yo. Corría a la iglesia. ¿Cuántas veces este hombre decía, tú puedes quedarte 15 minutos más? Y yo, no, perdóname, no puedo. No, y era así de simple. No puedo. Y él trató cuántas veces, no puedo, perdóname. Porque cómo yo voy a agradar a mi jefe y desagradar a Dios llegando a su casa tarde. Por eso que tenemos que tener ese dominio propio, ese autocontrol, perdóname. Aunque me pagan $40 más, pero no puedo. Yo tengo un compromiso con Dios. Y ese compromiso no puede ser roto por falta de dominio propio. Porque Dios bendice, amén, y Dios abre la puerta, amén, gloria a Dios. Pero hay momentos que nosotros tenemos que tomar una decisión. Que Dios solamente se sienta atrás a ver qué va a hacer, qué tú vas a hacer, qué es más importante para ti. Porque ese momento así, cuando vemos que es más importante, o cuando es revelado que es más importante para nosotros. Y yo siempre, no, I'm sorry, I can't. Not even 5 minutes, not even 5 minutes. No, I can't. No, perdóname, yo no me caso con la gente, perdóname. Yo no puedo y punto. La gente que te... Ninguna de 5 minutes, no, 5 minutes, yo tengo que estar en mi casa en 5 minutes para vestirme y correr a la iglesia. No puedo. Pero Dios siempre bendice. Mira, y yo fui la secretaria que duró más tiempo ahí en ese negocio. Yo siempre le decía que no, decía, no puedo. 5 o 10 minutos, media hora, no puedo. Yo pensaba que en cualquier minuto ese hombre me va a votar. Yo fui la secretaria que más, yo me fui de ahí. Porque yo me mudé para acá, pero yo duré, en la secretaria que duró más tiempo en ese negocio, era la que siempre decía que no. Por un compromiso que yo tenía con Dios. No solamente por decir que no. Y eran los días del culto que yo no, perdóname, yo no podía. Si era otro día, claro, no problema, pero mi día de culto, yo no lo negocio por nada ni por nadie. Y hay que tener ese autocontrol. Amén. Qué lindo Jesús. Tito 1:8. Si no, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Amén. La otra versión dice, al contrario, deben hacer siempre lo bueno y recibir con gusto en su casa a quienes lo visiten. Deben pensar bien las cosas antes de hacerlas y ser justos, santos y disciplinados en todo. Aleluya. Aquí están nombrando las cualidades que deben de tener estos líderes o pastores. Hospedador. En la Biblia, un hospedador es quien practica la hospitalidad. Del griego filoxenia, que significa amor a los extranjeros. Amén. Es una virtud central tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, considerada una forma práctica de servir a Dios y una exigencia clave para los líderes de la iglesia primitiva. Atención al necesitado. Las Escrituras instan a compartir el pan y recibir a los pobres. En la antigüedad, esto brindaba protección moral a los viajeros frente a los peligros de los mesones. En el Nuevo Testamento recuerda que al practicar la hospitalidad, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Un ejemplo clásico es Abraham, quien recibió a 3 visitantes celestiales en su tienda. Amén. Amante de lo bueno. En la Biblia, ser amante de lo bueno describe a una persona que demuestra un profundo amor por la virtud, la moralidad y las obras justas. El término proviene del griego filagatos, que significa literalmente amante del bien.
tener una inclinación natural a promover la verdad, la honestidad y la justicia. No es solo una preferencia pasiva, sino buscar activamente hacer el bien al prójimo. Rechazo al mal es lo opuesto a deleitarse en la maldad, el egoísmo o los placeres superficiales. Amén. En resumen, un amante de lo bueno es alguien cuyas actitudes y acciones reflejan la bondad y el carácter de Dios. Aleluya. Sobrio. En la Biblia la palabra sobrio va mucho más allá de no consumir alcohol. Significa tener una mente clara, sensata y alerta, manteniendo el autocontrol para no dejarse dominar por las emociones, los deseos mundanos o las distracciones espirituales. Vigilancia espiritual. Los apóstoles usan el término para ordenar a los creyentes que estén despiertos y alertas. Un ejemplo clásico está en 1 de Pedro 5:8, que advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Dominio propio implica tener equilibrio y templanza. En 1 de Tesalonicenses 5:6 se contrasta la sobriedad con el dormir espiritualmente, llamando a la iglesia a mantener el control de sus vidas. Juicio claro. Una mente sobria es aquella que no está nublada por el pecado, los excesos o las faltas filosofías, permitiendo tomar decisiones sabias conforme a la voluntad de Dios. Justo. En la Biblia, un justo es alguien que mantiene una relación correcta con Dios, vive de acuerdo con sus mandamientos y demuestra integridad, lealtad y rectitud en su trato con los demás. No se refiere a una persona perfecta sin errores, sino a quien tiene un corazón dispuesto a obedecer. Sentido legal y relacional. En el Antiguo Testamento, ser justo significa ser fiel a la alianza o el pacto con Dios. En el Nuevo Testamento, una persona es declarada justa no por sus propios méritos, sino por gracia, a través de la fe en Jesucristo. La justicia bíblica no es solo un concepto religioso, sino que se demuestra con acciones concretas: la rectitud, la honestidad, el cuidado de los vulnerables, como las viudas y los huérfanos, y el apartarse del mal. La Biblia menciona a varios hombres y mujeres como ejemplos de justos, como Noé, Job y José, el padre terrenal de Jesús. Amén. Santo. En la Biblia, santo significa apartado o separado. Proviene del hebreo kadosh y del griego agios. En su sentido primario, no describe la perfección moral, sino que algo es diferente, único y exclusivo, por lo que se consagra para un uso especial o para servir a Dios. Dios es la fuente de toda santidad. Es santo porque es trascendente, majestuoso, y está totalmente separado del pecado y de la creación ordinaria. En el Antiguo Testamento, los objetos utensilios del templo, altares y lugares, también el lugar santísimo, eran considerados santos porque se apartaban del uso cotidiano para ser dedicado exclusivamente a Dios. En el Nuevo Testamento, santo no se refiere exclusivamente a personas que han realizado milagros o fallecido, sino a todos los creyentes que han sido apartados del pecado y consagrados a Dios por medio de Jesucristo. Dueño de sí mismo. En la Biblia, ser dueño de sí mismo o tener dominio propio es la capacidad espiritual, es una capacidad espiritual. La capacidad espiritual de controlar los impulsos, pasiones y deseos de la carne en lugar de ser controlado por ellos. Hay gente que se deja controlar por ellos, porque siempre se va a levantar la carne.
Pero depende de nosotros, si nosotros nos dejamos, si nosotros nos cedemos a esa carne. Pero el dominio propio es lo que te da fuerza a decir, perdóname, pero no puedo. Es el dominio propio, esa fuerza, esa capacidad espiritual, esa capacidad que viene del cielo, amén, para refrenar, para frenar, gloria a Dios. Querido Jesús. Se traduce del griego ekratia, que significa literalmente fuerza interior o tenerse bajo control. Amén. Las escrituras indican que el dominio propio no proviene de la fuerza, aleluya, de voluntad humana. No viene de la voluntad humana, no viene de la voluntad humana, iglesia del Señor, sino que es evidencia directa de la presencia de Dios en el creyente. Por eso que yo digo que el dominio propio revela quién vive dentro de ti. ¿Quién vive dentro de nosotros? Amén, querido Jesús. Porque esa evidencia directa de la presencia de Dios en el creyente se le describe como una de las manifestaciones o frutos del Espíritu Santo, a la par del amor, la paz y la paciencia. Tener dominio propio implica pensar racionalmente y tomar decisiones correctas en lugar de actuar por capricho o instinto. Segunda de Pedro, amén, capítulo 1:5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Gloria a Dios, aleluya. Esta clase está llena de instrucciones, iglesia del Señor, a cómo ser líderes exitosos, y es practicando el dominio propio. Por eso mi consejo es que pongan todo, esto es, amén. Por eso mi consejo es pongan todo su empeño en, número 1, afirmar su confianza en Dios. En otra palabra, asegurar en algo. Afirmar significa asegurarse en algo para estar firme. Esforzarse por hacer el bien. Esforzarse significa animar, dar o comunicar fuerza o vigor a otro. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Número 3, procurar conocer mejor a Dios. Procurar significa esforzarse en tratar de conseguir algo. Santiago 4:8a dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle tanto que está cercano. Aleluya. Número 4, dominar sus malos deseos. Dominar significa tener poder sobre personas o cosas. Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. 5, deben ser pacientes. Paciente significa capacidad para soportar con resignación desgracias, trabajos, ofensas, etc. Otra definición, tranquilidad para esperar. Otra definición, tener calma. Santiago 5:7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Gloria a Dios. Número 6, entregar su vida a Dios. Entregar significa dedicarse enteramente a una cosa. Vivir una vida entregada a Dios. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, aleluya, que no. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no
para los hombres. Aleluya. El 7, estimar a sus hermanos en Cristo. 1 Tesalonicenses 5:12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengas en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. Y sobre todo, amar a todos por igual. Amar abarca diferentes características también, o cualidades también. Considerar, respetar, honrar, cuidar o proteger a todos por igual. Mateo 22:36 dice: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Usted sabe que ese versículo siempre me ha dado fuerte? Porque hay gente que no te puede amar porque ellos no se aman. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si te tratan así, ¿por qué? Porque ellos se sienten así por sí mismos. No te pueden dar lo que ellos no tienen. Si no tienen amor por ellos mismos, no pueden darte amor. Pero es el mandato de Dios. Amarás. Nosotros tenemos que buscar y seguir la definición bíblica de la palabra amar o amor. Amén, querido Dios. Segunda de Pedro 1:8 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La otra versión dice: si ustedes conocen a Cristo, harán todo esto y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. Este versículo, Iglesia del Señor, nos está diciendo: si nosotros proclamamos tener a Cristo, amén, se revelará cuando hacemos estas cosas. Otra vez: por tus frutos los conoceréis. El 9 dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. La otra versión dice: pero quien no lo hace así es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. O sea, el que no tiene estas cosas, o no hace estas cosas, perdón, es un malagradecido y se ha olvidado de lo que Dios hizo por ellos. Se ha olvidado de que Dios perdonó sus pecados. Están diciendo que están ciegos el que no practica estas cosas. Amén. El 10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La otra versión dice: hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo. Mira qué bendición. Y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por hacer todo esto. De ese modo nunca fracasarán en su vida cristiana. Y Dios con gusto les dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien reina para siempre. Aleluya. Para hacer estas cosas, Iglesia del Señor, requieren esfuerzo. ¿Qué significa eso? Que no va a venir fácil. No va a venir fácil. Requiere esfuerzo. Vamos a tener que trabajar, vamos a tener que pelear, amén, por
eso, iglesia del Señor, tenemos que pelear por ello. Y después de haber peleado por ello con gusto, Dios nos dará amplia entrada, gloria a Dios, y nos dará acceso al reino de los cielos, iglesia del Señor. Yo quiero que ustedes sepan en esta noche, gloria a Dios, que ustedes entiendan que el evangelio es serio y es fino, es fino. Y hay requisitos que debemos de seguir, amén, si queremos llegar al cielo. Y uno de esos requisitos es el dominio propio. No hay el que no tiene dominio propio nunca va a llegar al cielo. Porque el que no tiene dominio propio va a dejarse llevar por la carne. Va a dejarse influenciar por el diablo, por los demonios. El que no tiene dominio propio no va para el cielo. Y eso... Yo me imagino que ella tiene una foto del diablo en su mente, vestido de rojo, con los cuernos, eso. Y la escoba, esa escoba. ¿Una escoba? Ok, está bien. Pero si nosotros dejamos llevar por la carne, nunca vamos a llegar al cielo. Por eso que es menester que tengamos el dominio propio. Yo te exhorto en esta noche, si no tienes, si tú sabes que como que me falta un chin de dominio, clama a Jehová, Señor, yo necesito dominio propio. Ayúdame, dame más dominio propio. Necesito dominio propio. Yo necesito. Pide. Que Él promete, si tú pides, Él te lo va a dar abundantemente. Y es una cosa, muchas veces nosotros estamos faltos de estas cosas, pero no pedimos a Dios. Preferimos actuar bajo el efecto de descontrol que pedimos. Señor, yo necesito dominio propio. Porque el mismo Espíritu Santo te hace sentir, tú estás mal. Eso tú no debieras decir, tú no debieras de actuar así. El mismo Espíritu Santo te hace sentir eso. Y en ese momento es cuando tú, Señor, es verdad, dame dominio propio. Señor, es verdad, dame autocontrol, ayúdame a controlarme. Porque tú sabes que bendito sea que el diablo te estudia. Yo no sé si ustedes saben eso. Él te estudia. Y él sabe lo que te va a sacar de tu postura. Él sabe cómo sacarte, cómo hacerte explotar. Él sabe cómo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Él va a provocar situaciones. ¿Para qué? Para que tú te explotes. Para que tú pierdas el control. Por eso que, como el diablo no puede leer tu mente, pero tu reacción sí. Por eso que es importante, nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado cómo nosotros reaccionamos, porque el diablo solamente está esperando a ver cómo tú te vas a reaccionar. Vamos a ver. El esposo dejó sus zapatos en medio de la cocina. ¿Qué tus zapatos hacen en medio de la cocina? ¿Qué hace tu zapato en medio de la cocina? Uno se explota. El próximo día, sus pantalones también. Porque el diablo vio cómo tú reaccionaste. Él te estudia. Pero necesitamos tener ese dominio propio. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Quitar esos zapatos de la cocina sin pelear con ese hombre. Ayúdame a quitar los pantalones de la cocina. Yo no sé qué hace en la cocina, pero está ahí, sin pelear con ese hombre. Dame dominio propio. Pues tú sabes, las mujeres son bien cosas con su cosa. Nosotros queremos nuestra cosa en orden. Y cuando tú entras en la cocina, tú ves zapatos y pantalones, pero ¿qué pasó aquí? Ella se lo pidió, Dios mío, dale paciencia. Está fuerte, porque acuérdate, esto va en contra de nuestra humanidad. Nuestra humanidad no quiere ver cosas así, nuestra humanidad no quiere ver el desorden. Pero el diablo quiere ver la manera que tú reaccionas a ese desorden. Y al ver eso, él lo va a provocar todos los días. Todos los días. Y si tú eres una persona que no tiene dominio propio, imagínate, tú vas a vivir en caos
a vivir en pelea, peleando siempre, siempre discutiendo, siempre, porque no hay dominio propio. Señor, dame dominio propio, ayúdame, dame dominio propio. Querido Jesús, yo quiero terminar con este versículo, 2 de Timoteo 1:7, que este fue el versículo clave para mí. Amén. Querido Dios, no estaba en el expositor, pero es el versículo clave para el dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de... ¿Qué está diciendo este versículo? ¿Quién da el dominio propio? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. O sea, el que da dominio propio se llama Dios. El que da dominio propio se llama Dios. Aleluya, qué lindo Dios, aleluya. Y si falta dominio propio, te falta un chin de Dios. Hay que pedirle a Dios, que es un regalo para los que le sirvan. Que Él no te va a dar un espíritu de cobardía, porque Dios no es cobarde, pero Él te va a dar un espíritu de dominio propio. Si te falta, ahí está el regalo, es el que lo da. And the good thing is that it never runs out. Nunca se desgasta. Nunca, el dominio propio que Dios da, pero nunca se desgasta. Él tiene para darte para el resto de tu vida. Nunca se desgasta. Si te falta dominio propio, pídesele a Dios, que Él tiene de más para darte. Gloria a Dios, aleluya. La falta de dominio propio, iglesia del Señor, es el vehículo que te conducirá a la caída. Y esto me trajo a la mente a David y Betsabé. Falta de dominio propio, ese hombre cayó. Y pasó una desgracia en su vida, en su casa, de generación. ¿Tú sabes cuántas consecuencias trae la falta de dominio propio? Las consecuencias, eso es lo más grave, que haz lo que tú quieras hacer, pero después tú vas a tener que pagar. Pero este hombre, yo quiero a esa mujer, sabiendo que esta mujer le pertenecía a otro, yo quiero a esa mujer. Mándala a llamar. Él tuvo su mujercita, pero como dice la Biblia, un abismo llama a otro. La mujercita se quedó embarazadita, no de su esposo, sino del rey. Y como se quedó embarazada, él mandó a llamar a su esposo que estaba en la guerra para tratar de cubrir. Vamos a tratar las consecuencias. No hay nadie que escape las consecuencias. Él vino, pero como el hombre Urias era leal a Dios y leal a Israel, él dice: ¿cómo yo voy a estar en mi casa con mi mujer y mis compañeros de guerra están en la guerra? Yo no puedo. Leal a Israel, leal a Dios y leal a Israel. Y él no fue a su casa, él no estuvo con su mujer, pero él dice: si ellos no pueden gozarse de su familia, yo tampoco. Aunque el rey me llamó, todavía yo estoy en guerra. Él no se acostó con su mujer. ¿Qué hizo el rey? Lo mandó a la muerte. Ponlo al frente de la línea de batalla. Ponlo ahí al frente para que se muera. Murió el muchacho. David tomó a Betsabé como esposa. Y quizá en la mente de ellos pensaron: estamos bien. Hasta que llegó el profeta de Dios a cantarle su consecuencia. Mira esto y esto y esto y esto y esto y esto. Ah, no, ese hombre es digno de muerte. Porque siempre cuando es otro, sí,
el peor, la sentencia. Pero cuando se trata con nosotros, queremos misericordia. Testigo de muerte. Tú eres ese hombre. Y aunque David se humilló delante de Dios, se humilló. Pero él tenía que pasar su consecuencia. Murió el hijo que tenía, Betsabé, el primero, murió. En su casa se levantó. Cuánta desgracia. Su hija fue violada por un hijo. El otro hijo mató a ese hijo. Ese hijo quería tomar el lugar de una desgracia. ¿Por cuánto tiempo duró? Olvídalo. Años. Por el pecado, por el descontrol que él tenía. El descontrol por las mujeres. No tenía dominio propio en esa área, teniendo un harén que tenía cuántas mujeres, tenía mujeres de más. Pero él quería esa que se estaba bañando, que no le pertenecía. Y por coger esa, su casa fue. Y él sabe, y Dios le decía lo que le iba a pasar, lo que su casa iba a pasar, la vergüenza que le iba a pasar. Dios te contaba todo, esto es lo que te va a pasar. Otra vez este hombre se humilla delante de Dios, pero aún humillándose, hay consecuencias que tenemos que enfrentar. Es verdad. Hay consecuencias que nosotros tenemos que, cuando hay descontrol. Por eso que yo te exhorto, pide, dame dominio propio, Señor. Que tu palabra dice que tú no me has dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ya tú dijiste que ya tú me lo has dado. Tú me has dado ese espíritu. Actívalo, Señor. Porque a veces nosotros lo tenemos, pero no, es que está desactivado. Activa ese espíritu de dominio propio en mí. Para que cuando cualquier cosa se levante, yo puedo responder con mansedumbre, con paciencia y con amor. Porque nosotros no queremos, amén, pasar las consecuencias que David pasó. Amén, qué lindo Dios. Falta de dominio propio es el vehículo que te conducirá a la caída, y de la caída a la destrucción. Gloria a Dios. Si tú no tienes dominio propio en esta noche, pídesele a Dios que Él tiene de más para regalarte. Dominio propio, un valor indispensable. Hasta aquí me ha dado Dios en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Espero que se han gozado, amén, y han aprendido, y que pidas en esta noche: Señor, dame dominio propio. Lo necesito, amén. Para llegar hasta el fin, o hasta que Cristo venga, necesitamos dominio propio. Porque esto va de mal en peor. Yo no sé usted. Esto está feo. Esto está feo. Mira, en estos días yo he visto caso tras caso de jovencitos puñalando y matando. Esto está feo. Esto está feo. Claro, esto está feo. Necesitamos dominio propio. Amén. Para poder llegar al cielo. Amén. Dios le bendiga. Vamos a estar de pie. Así es. Eso nos empuja más a seguir, amén, buscando a Dios, a seguir buscando, amén, su espíritu de dominio propio que Él tiene para todos aquellos que creen en Él. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a orar, amén, para despedirnos en oración en esta noche. Gloria a Dios, amantísimo Dios Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza, Señor. Te pido, Dios mío, que tú sigas bendiciendo tu iglesia, Jehová, Dios mío, que podemos poner en práctica tu palabra, Señor, cada día en nuestra vida, Jehová. Te pedimos en esta hora, Dios mío, Señor, que tú nos das ese dominio propio, Dios mío, para poder resistir y para poder, Jehová, Dios mío, poner
poner en acción, Padre de la gloria, en cualquier situación que se levante en nuestra vida, Dios mío. Padre Santo, mira a mis hermanos que están enfermos, extiende tu mano sobre ellos, toca su cuerpo, dale una pronta recuperación en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora vamos a salir de este lugar, pero nunca jamás de tu presencia. Llévanos conmigo a nuestro hogar, líbranos de todo peligro en el camino a nuestra casa. Manda tus ángeles con nosotros, guiándonos en el camino, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguir la paz con todo y la santidad sin la cual andamos por fe. Dios le bendiga a todos. My book was pink and then I colored it with the stick and I saw white and then it turned Olivia, goodbye. Bye. I have to give you a hug. Slow. Okay, all right. No, it's a birthmark. And birthmark? Oh, Thank you for the candy. you're welcome. Why are you so serious? Where's some? No. Where is scratching? Oh, okay. Cool. I got one for my friends Dior and Jaden. That's nice. Bye, Nature. Bye, teacher Charles. Doctora, ahí está la basura. Ah, pues déjame echarla aquí entonces. Llamo a Freddy. Llamo a mi esposo. Vámonos, Margarita. ¿Tú vas a llamar a María? Claro. Vámonos, porque Mira, pastor. That's so funny. Diga. Oh, he's now. Invite. Increase engagement by inviting members of your audience to join. Yo no sé qué voy a hacer el viernes. Thank you, Where is she at by chance? Who? Oh, yo no sé. She doesn't. You don't know why? I have no clue. And she doesn't reach out así to me.